Ya, vamos a ver la guía número 9 de biología, la interacción entre los seres vivos. Em, de acuerdo a lo que nos indican de observar esta figura, ¿ya? Este, el, pero lo que aparece en la figura, aparece un pequeño roedor. Eh, este roedor me indica aquí que vive en la región de Coquimbo, en el área matorral de Fray Jorge. Recordar que el, lo que existe en Coquimbo, sobre todo en el matorral Fray Jorge, es un sistema semiárido. ¿Ya? Recordar eso. Dice que con el fin de estudiar la acción de los zorros y las aves rapaces sobre la población de degues en la región de Coquimbo, específicamente en el área matorral de Fray Jorge, estos investigadores diseñaron el siguiente experimento. Cercaron el lugar con malla con el fin de impedir el ingreso de zorros y aves rapaces en la zona delimitada. Contabilizaron el número de degues y dentro y fuera del cerco durante aproximadamente 14 meses y compararon la abundancia. Vamos y comparamos en este gráfico. Con cerco comenzamos con 5 degues, ¿ya? Y sin cerco comenzamos con 7. A medida que fue pasando el tiempo, aumentó el número de degues, se redujo nuevamente a la misma cantidad, a 5, aumentó, se redujo a 5, aumentó levemente en 1, volvió a 5, aumentó a 8, volvió a 4 y de ahí se ha ido manteniendo, ya a medida que pasó el tiempo. El sin cerco comenzó con 7, aumentó, bajó, aumentó, bajó a la cantidad ya de 3 aproximadamente. Ellos comenzaron con 7, en 3. Este comenzó con 5 y se mantuvo aproximadamente en 4 o 5 ya. Se seguía manteniendo. ¿En qué consistía este trabajo? Este trabajo consistió en lo siguiente. Se hizo un estudio durante 14 meses, ¿ya? De 1990 al 91. Pasó por todos los meses de enero, ¿ya? Llegó a diciembre. Y si nosotros nos damos cuenta, el mayor pic de crecimiento de los dos fue en el periodo entre marzo-abril. Fue el mayor, aumentó la mayor cantidad en número, ¿ya? Con cerco y sin cerco. Donde se igualan es en el mes de julio, se igualaron, y después se reducen. Y se reducen ya desde agosto hasta abril nuevamente. Eso me indica que hay aquí una variación, ¿ya? Algo está afectando esta variación de los individuos. Y es el propósito de este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se cercó un lugar, se cercó por los lados y también por arriba, ya con malla. ¿Cuál era el propósito? Que aquí arriba no entraran las aves rapaces, que no pudieran entrar, y la reja a los lados era para que no pudieran entrar los zorros. Por lo tanto, dejaron 5 degues en el interior. Recuerdan que estos son pequeños roedores. ¿Ya? Entonces dejaron 5. Al dejar 5, estos llegaron a aumentar hasta 8 en su interior. ¿Y cuál fue el propósito? Impedir que estos dos depredaran a estos animales. ¿Ya? El zorro con impedir la acción de los zorros con la malla a los lados y arriba que las aves rapaces entraran y se comieran a los diques. Por lo tanto, ese fue el trabajo que se hizo.
bajo el estudio que se determinó que esto aumentaron y después llegaron a mantenerse, aumentó el número, llegó a mantenerse los 5 y después reducirse a 3 o 4 aproximadamente, 4, ¿ya? La pregunta es, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Sin haber depredación en este lugar. Bueno, entre ellos, ¿ya? Entre ellos, entre los degues, en este espacio, había competencia, ¿ya? Se produjo competencia. Ellos empezaron a comer en este lugar y de seguro le empezó a faltar el alimento, por eso lo hizo aumentar primero, ya cuando había harto alimento, y después reducir cuando ya no había alimento. Y entonces entraron a competir entre ellos. Y estos dos, ya, el zorro y las aves rapaces, que son competidores entre los dos, estos competidores ya, ya no podían comerse a eso, por lo tanto tenían que comer a los que estaban fuera. Y entre ellos competían, ¿ya? Por lo tanto, el ave rapaz se comía a los deques, los zorros se comían a los deques, entonces sus alimentos eran ellos, los deques. Por lo tanto, había que competir entre ellos. Entonces tenemos dos conceptos. La depredación, que el ave rapaz se come al deque, ¿ya? Se lo come, y los zorros que se comen también a los deques. Y a eso se le llama depredación. Por lo tanto, el hecho de estar todo esto encerrado se evita la depredación. Pero lo que se pretendía estudiar, que era cómo se podría evitar la depredación, nunca consideraron la competencia entre ellos. Y también la competencia entre ellos, porque ya había un espacio que estaba cerrado y los deques que estaban aquí, entre ellos tenían que competir por ese alimento, por el que estaba afuera. Y estos eran 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me faltó uno, 7. Por lo tanto, había que competir por estos 7 que estaban afuera. Y eso lo hizo competir entre los dos. Y los dos depredaban al mismo organismo que eran los deques. ¿Ya? Ya. En relación a la primera pregunta, dice, ¿qué tipo de interacción crees que se establece entre los deques, las aves rapaces y los zorros? Partamos por esa pregunta primero. ¿Ya? Esta era la pregunta número uno. ¿Ya? La relación que existe entre los deques, ¿ya? Y los zorros, ¿ya? Los zorros se comen a los deques, se los comen. La energía viene hacia el zorro. Por eso coloqué la flecha en esa dirección, porque la energía va hacia acá. El zorro se lo come, por lo tanto la flechita va hacia el zorro, que se lo come, consume su energía. Y a esto se le llama depredación. Los deques también son consumidos por las aves rapaces. Y la flechita también va hacia acá, porque son las aves rapaces las que se comen a los deques, por lo tanto la energía va en esa dirección. Y estos también son depredadores. Por eso se generó la malla para que ninguno de estos dos depredadores se consumiera a los deques, a los 5 deques que habían dejado encerrados. Pero la relación que existe entre estos dos, entre el zorro y las aves rapaces, esto se llama competencia. Estos dos compiten por ese alimento, por los deques, ¿ya? El zorro y las aves rapaces compiten por ese alimento. Los deques lo único que hacen, ¿ya? Es consumir hierbas, por lo tanto ellos son herbívoros. ¿Ya? Es la relación que ellos tienen. Por lo tanto, depredación y competencia es lo que existe ya entre estos tres organismos. La siguiente pregunta dice, ¿quién se beneficia de esta interacción? Eh, a ver, en esta malla, en este cierre que se hizo, ¿ya? Eh, con cerco en sí, ¿quién se beneficia? Son los deques que están encerrados los que se benefician. Eh,
Por lo tanto, ellos consumen alimentos sin miedo porque no hay depredadores. Los que están afuera, quien se beneficia son los depredadores, las aves rapaces y los zorros. Ellos se benefician porque ellos están libres, por lo tanto fácilmente ellos pueden ejercer su acción sobre esto porque nada los protege. ¿Quién se ve perjudicado? En este, ¿ya? Vimos que estaba beneficiado los degues, los perjudicados aquí son los zorros y las aves rapaces, porque no pueden entrar a comer a este lugar. Por lo tanto, ellos son perjudicados. En el otro sistema que está afuera, ¿ya? Los perjudicados son los degues. Y lo que se benefician son los depredadores, las aves rapaces y los zorros. Por lo tanto, así te puedo responder la primera pregunta, ¿ya? Que trae tres preguntas en sí. Vamos con la número 2, con la pregunta número 2. ¿Qué ocurre con el número de degues cercados en relación a los que estaban libres? ¿A qué se debe? Es lo que te había señalado en un comienzo, ¿ya? El hecho de que los que estaban cercados estaban protegidos, por lo tanto ninguna ave rapaz y ningún mamífero, el zorro, no podían entrar. ¿Ya? Ninguno de ellos podía entrar acá. Eh, por lo tanto, el número, al no haber depredadores, el número de ellos comenzó a aumentar. Comenzó a aumentar, no habiendo depredación. Por lo tanto, eso le dio mayor tranquilidad y comenzaron a reproducirse, a aumentar el número. Eh, y los que no estaban ya eh, cercados, comenzó a disminuir el número, porque el ave rapaz comenzó a consumirlo y el zorro comenzó a consumirlo. Y como no tenían protección, se mantenía el control, ¿ya? Por lo tanto, por eso los atacaban. Eh, ¿Y a qué se debe simplemente? Simplemente se debe a la interrelación que existe entre las especies. Eh, el dengue, ¿ya? Ellos son herbívoros, van a comer solamente hierbas, pero el ave rapaz y el zorro son carnívoros, por lo tanto se los comen a ellos. Aquí no pueden entrar, ya, porque está todo cercado. Por lo tanto, por el hecho de estar cercado, aumenta el número de individuos ahí y afuera disminuye el número de individuos. Por lo tanto, comienzan a desaparecer porque son consumidos por ellos. Y se debe eso, a la acción. Aquí no hay acción, afuera sí hay acción. ¿Ya? En el número 3, ¿qué crees que hubiera ocurrido con la población de Degue si el cerco no hubiera sido cubierto con la malla? O sea, tengo el cerco, tengo este cerco, pero a este cerco no le coloco malla arriba, o sea, está cercado afuera nomás, alrededor, para que no entren los zorros. Pero ¿qué pasaba acá? Que fácilmente podían entrar las aves rapaces. Los zorros no podrían entrar, pero las aves rapaces sí. Por lo tanto, ya el número de Deggin no serían los 5 que habían. Ya empezarían a disminuir y el hecho de disminuir ya habría un control sobre ellos. No aumentarían el número. Por lo tanto, quien diseñó el experimento simplemente lo hizo para evitar la acción de los zorros y de las aves rapaces. Pero sacar la malla sería solamente tener la acción de las aves rapaces. Y lo otro que ocurriría, que entre ellos la competencia ahora es menor, porque las aves son las únicas que pueden entrar ahí. Por lo tanto, la competencia aquí es menor. La competencia afuera, entre ellos, sí se produce, pero aquí solamente no hay competencia y solamente el ave rapaz puede entrar aquí. ¿Ya? Por lo tanto, de esa manera se podría responder la número 3. Y el número de Degui es obvio que se ve afectado porque las rapaces pueden entrar a este lugar. En la número 4,
¿ya? Me dice qué se puede concluir respecto de los resultados obtenidos. Eh, ¿Qué mejor conclusión de que en cierto periodo de tiempo durante los 14 meses, el, la malla, ya que estaba cubierta, cubriendo a esto que estaba cercado, le permitió a los deques reproducirse tranquilamente sin la depredación, pero ellos, a su vez, generaron una competencia, la cual, después de haber aumentado tanto el número, comenzó a reducirse el número, porque ellos comenzaron a pelear por el alimento que había dentro de este cerco. Eso es lo que empezó a ocurrir. Eh, en cambio, los que estaban afuera, ¿ya? Siempre mantuvieron un control. Las aves rapaces y los zorros siempre tuvieron un control del número de individuos afuera. Ahora disminuyó mucho más porque ya había un espacio cercado, por lo tanto el espacio de acción de las aves rapaces y de zorros afuera era menor. Por lo tanto, su acción iba a ser mucho mayor. La competencia entre ellos por comer de era mayor. Por lo tanto, por eso se vio afectado y empezaron a disminuir rápidamente afuera, pero después se mantuvieron estables en un número. Simplemente las aves rapaces no podían comérselos a todos, porque ellos también tenían que buscar comida en otro lado, otras opciones. ¿Ya? Eso es lo que ocurre entre estas interacciones entre organismos. El- Dentro de la pregunta número 4 hay otra pregunta que dice, ¿crees que sus conclusiones tendrán puntos en común con lo concluido por Meserve y su equipo? La verdad no leí, no tengo conocimiento de Meserve qué es lo que pudo haber concluido, ¿ya? Pero sí, el hecho de que si esto estaba cercado y aumentó el número, era obvio que la conclusión era la misma. No había depredación, por lo tanto tenían que aumentar. Y yo creo que eso es lo que esperaba este científico, me sirve, que todo esto aumentara. Pero nos encontramos con la situación de que no aumentó aquí, po. Aumentó un momento, pero después bajó el número y después se mantuvo. ¿Y por qué bajó el número? Porque faltó el alimento. Y yo creo que el científico no consideró eso, ¿ya? Que en este espacio el alimento podría faltar, ¿ya? Ya que empezaron a aumentar el número de ellos. Y algunas especies, con algunos ratones ya de campo, algunos conejos, cuando ven que el alimento disminuye, ellos no se reproducen, evitan la reproducción y por lo tanto mantienen un control de la población, ¿ya? Porque no hay alimento. A eso se debe. Eh, si otras personas analizaran los resultados, ¿cómo serían sus conclusiones? Bueno, te especifiqué unas conclusiones y las vamos a ver de manera detallada, ¿ya? Eh, pero a su vez me dice, no existe un único procedimiento o modalidad para generar conocimiento, científico por supuesto. ¿Qué diseño experimental propondrían ustedes para estudiar la acción del zorro y las aves sobre los deques? O sea, ¿qué experimento ustedes van a proponer o tú vas a proponer para poder hacer la relación entre el zorro, las aves rapaces y los deques, estos ratoncitos? Eh, yo te preparé algo y espero que me lo puedas entender dándote los resultados de las conclusiones de esto. Ya, la primera conclusión sería el cerco impide la depredación y aumenta la población de degues. Esa es mi primera conclusión. La segunda, los degues libres tienen menor posibilidad de sobrevivir por la acción libre de zorros y aves rapaces. Segunda conclusión. La tercera, la competencia entre zorros y aves rapaces mantiene controlada la población de degues afuera, ¿ya? Pero no es el único factor. Aquí solamente se consideró este factor. Todavía no entendemos por qué disminuyó al mismo tiempo cuando estaba cercado y cuando estaba libre. Disminuyó.
¿ya? Por lo tanto, hay una explicación referente a eso, por lo tanto, por eso te digo, no es el único factor. El número de dengue disminuye, pero se mantiene estable en un número bajo. Con el cerco no hay depredación, pero aumenta la competencia por el alimento vegetal entre los dengues. Dentro del cerco, ya, no había depredación, pero el número se vio que bajó. ¿Y por qué bajó? Porque había competencia entre los dengues, entre los ratoncitos. Había competencia. ¿Y qué es lo que era la competencia? El alimento que había en ese espacio cerrado. Por lo tanto, eso los llevó a disminuir su número, a controlarse, a regularse. Sin el cerco, aumenta la competencia entre los zorros y las aves, o sea, zorro y ave van a pelear por los dengues que están fuera, ¿ya? Y entre ellos se produce esa competencia. Pero cuando ellos comen, eso se llama depredación. Por lo tanto, aumenta la depredación. Zorros y aves rapaces comen a los dengues, por lo tanto, depredación. Y disminuye el número de dengues, eso es obvio, ¿ya? Eso va directamente relacionado. Pero si disminuye el número de dengues, los otros van a tener poco alimento y también se controlan. Las aves rapaces, al ver que hay poco comida, comienzan a buscar otras opciones. Lo mismo pasa con el zorro, empiezan a buscar otras opciones porque hay poca comida. Por lo tanto, sin el cerco, los dengues disminuyen, pero esa disminución hace que ellos busquen otro tipo de alimento. A pesar de la depredación, el número de dengue se mantiene en números bajos, obvio sin el cerco. Y nosotros vimos en el gráfico que se mantenían ya una cantidad, lograba mantenerse en el tiempo. Y eso me vuelve a explicar que no tan solo la depredación y la competencia estaba produciendo esto, algo más estaba ocurriendo aquí. ¿Cuál sería el experimento que propongo? ¿Ya? O propones tú, entre comillas. Primero tiene que producirse una observación. ¿Qué es lo que observaste tú de acuerdo al gráfico? En el experimento con cerco, el número de dengue aumentó en un periodo y luego disminuyó. No existiendo depredación, luego el número se mantiene. O sea, en el cerco no hay depredación, el número de dengue aumentó, pero después bajó y se mantiene el número. ¿Ya? Eso es lo observado por el gráfico. Otra de las observaciones, los dengue son herbívoros y ejercen su acción sobre la vegetación. También esa es otra observación. ¿Cuál sería mi pregunta para este experimento? ¿Puede la vegetación mantener controlado el número de dengues, ya, fuera y dentro del cerco? Nosotros vimos que sí el número variaba fuera y dentro del cerco. Estaban variando, disminuyeron. Eh, en el mismo gráfico nos indica de que eso fue así. Si tú te das cuenta, después disminuyen. Y aquí tiende a aumentar y después a disminuir. Y disminuyen los dos. ¿Qué hizo que disminuyeran los dos? ¿Y qué hizo que en el tiempo aquí también disminuyeran? Fíjate en el mes de febrero, ¿ya? Marzo, abril. Mes de febrero, marzo, abril tiende a aumentar, pero después tiende a disminuir. Y aquí pasa lo mismo, tienden a disminuir. O sea, estos son por periodos. Algo pasa en el medio ambiente para que ellos vayan disminuyendo. No tan solo por la acción de los zorros o las aves rapaces, porque los concercos no pueden tener acción de los zorros y ellos ven disminuidos. Y los que están libres también ven disminuido su acción. Por lo tanto, algo ahí estaba pasando. Y de ahí nace la pregunta que te acabo de indicar. ¿Puede la vegetación mantener controlado el número de dengue fuera y dentro del cerco? Ya. ¿Cuál sería la actividad que se propone en esto? Primero, mantener control completo de dengues, de los zorros y de las aves rapaces, dentro y fuera del cerco, durante todo un año. O sea, los voy a controlar. Si hay que marcarlos, los vamos a marcar ya. Tanto a los dengue, a las aves rapaces, a los zorros, los vamos a marcar ya para mantenerlos controlados. Eh, Segunda actividad, determinar si en el cerco entran o salen organismos. Eh, por mucha malla que le coloquen ya o los cercos, los dengue son ratoncitos, los ratoncitos se las pueden arreglar para entrar y salir, así como el zorro se la puede arreglar para entrar y salir. Por lo tanto, determinar si ese es el caso.
Y por último, ¿en qué periodo del año hay menor vegetación? Y compararlo con el número de degues. ¿Ya? Eh, Se supone que dentro de los periodos del año la vegetación puede ser menor y eso hace que disminuya el número de dengue. Al disminuir el número de dengue, va a disminuir la depredación de los zorros y la depredación de las aves rapaces. Por lo tanto, eso es, entre comillas, lo que tú tendrías que considerar aquí como experimentación. Entonces, yo te preparé esto, ¿ya? Esto completo. El, con el propósito ya de que te pudieras guiar. El experimento de Mercedes, consideramos organismos en estudio, los zorros, las aves rapaces, los dengue, en la zona de Coquimbo, con un sistema semiárido, matorrales ya, es el sistema matorral que es del Parque Nacional Fray Jorge. Colocamos el cerco y la malla, el cual impide la acción de los zorros, la acción de las aves rapaces, pero los dengues que viven dentro, ya que son 5 individuos, comienzan a aumentar y entre ellos ya comienza competencia por el alimento que hay dentro. Los dengues son depredados por los zorros, por las aves rapaces, pero a su vez entre los zorros y las aves rapaces existe competencia. ¿Sí? Por lo tanto, este resumen, entre comillas, te va a permitir entender la guía. Eh, ¿Qué pasa con el cerco? Que ya lo hablamos. Con el sin cerco, que también ya lo hablamos, de que el número de individuos se ve afectado directamente por la depredación libre, ¿ya? En la cual disminuye el número de degues. eh, Respondiendo la primera pregunta, ¿ya? Y las partes de la primera pregunta. Respondiendo la segunda pregunta. eh, Respondiendo la tercera pregunta, la cual ya lo habíamos considerado, lo habíamos explicado. Respondiendo la cuarta pregunta, en especial con las conclusiones, ¿ya? Y qué es lo que pasaba con los lugares con cerco y sin cerco. Y por último, la experimentación que ya lo habíamos considerado. Eh, el- por lo tanto, eso sería lo que te tendría que indicar. Eh, No conozco, como te digo, no conozco el experimento de este científico, por lo tanto, muy poco te podría indicar cómo desarrolló su trabajo o en qué se basó su trabajo, si duró este periodo nomás, porque por lo general los experimentos son un poquito más largos. Eh, y lo más lógico sería de que él estudiara cada una de las especies, los zorros, las aves rapaces, ya los dengue, y comenzara a ejercer un control de ellos específicamente. Ese sería como el propósito principal de esta guía, ¿ya? Por lo tanto, te dejo ahí para que lo puedas analizar, ¿ya? Entender un poco el video y te voy a mandar la foto del resumen para que de lo mismo que hablé para que puedas desarrollar cada una de las respuestas. Nos vemos. Chao, chao.